a este live nuevamente para todos aquellos que se conectan hasta ahora, que están ahí muy pendientes, aprender de la voluntad de Dios, acerca de la palabra, acerca de la Biblia. Yo quiero tocar un tema muy importante pues para todos aquellos escuchando hasta ahora, y el tema se centra es cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, hay un pasaje muy interesante. Es un pasaje muy interesante donde se habla sobre la voluntad de Dios. Yo creo que lo leamos acá. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que en el proceso de nuestra vida espiritual vamos a querer muchas veces saber si estoy haciendo o no la voluntad de Dios, si estoy entrando en pecado o si estoy siendo una persona incoherente con mi fe o con lo que Jesús quiere enseñar. Quizás una de las preguntas más comunes que nos hacemos realmente que cuando queremos agradar a Dios es: ¿cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Creo que la mayoría desearíamos una voz del cielo, ¿cierto? Que nos diga: mira, necesitamos que cambies esto, o estás correcto, o estás incorrecto en este proceso. Y creo que hay etapas de la vida que es necesario poder darnos cuenta qué tan correcto es lo que estoy haciendo, si realmente esto va en contra o no de la voluntad de Dios. Y creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida necesitamos esa respuesta. Necesitamos que por lo menos reafirmar pues si verdaderamente estoy haciendo o no la voluntad de Dios. Y bueno, ¿qué es la voluntad de Dios? De pronto muchos nos preguntamos. Pues la voluntad de Dios es, digamos que, la confirmación pues para nuestra vida de que verdaderamente estamos haciendo la forma o el modelo como Jesús nos mostró cuando caminó sobre la tierra. Yo creo que ese es el ejemplo más sensato que podemos tener, porque Jesús muchas veces en los pasajes bíblicos nos enseñaba la forma o la manera de cómo teníamos que comportarnos delante del Padre, cómo debía ser nuestro testimonio, cómo era nuestro testimonio como siervos de Dios. Y yo creo que a través de eso podemos tener sinceramente la única confirmación para saber si estoy haciendo la voluntad de Dios. El pastor Enrique Monterrosa, pues en un material muy bueno, nos decía que habían 3 formas de saber si estoy haciendo o no la voluntad de Dios. Y creo que lo leamos en el día de hoy. Dice, el primero: cuando lo haces no va en contra de las escrituras. Él decía en un relato: mi pastor una vez me dijo que todo lo que quisieras hacer tenía que colarlo en las sagradas escrituras. Es decir, la mejor forma de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios es amparándome a la palabra de Él. Si la Biblia va en contra de lo que yo quiero realizar o lo que estoy realizando, entonces no queda duda de que estás bajo la voluntad de Dios. Un día Dios quiso que nosotros los humanos nos guiamos según la voluntad. Para eso instituyó las Sagradas Escrituras, para que en ellas encontráramos la sabiduría, no solo para vivir, sino también para tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, si estás pidiéndole a Dios que te dé sabiduría, si está bien, bueno, en este caso coloco un ejemplo del noviazgo, que tu novio no sea cristiano. Creo que desde antes de pedir sabiduría tendrías que entender que no es la voluntad de Dios. Así también, si tú estás cayendo en pecado, viviendo en una vida de fornicación y adulterio, debes saber que jamás estarás bajo la voluntad de Dios realizando dichos actos. La voluntad de Dios no es que demos rienda suelta a los deseos de la obra de la carne, sino también que tratemos de superarlas, vencerlas, y si anhela los frutos del Espíritu, también para contrarrestar las obras de la carne. Entonces, el primer ejemplo sencillo: compararnos con lo que dicen las Sagradas Escrituras para saber si estoy haciendo o no la voluntad. Ahora bien, muchas veces de pronto vamos a querer o vamos a pretender de que los hombres, o compararnos con los hombres, porque de pronto esa es la tendencia de nosotros, medirme con un pastor, medirme con un siervo, medirme con un líder. Y digamos que pueden ser modelos a seguir esas personas a las cuales pues estamos recibiendo siempre palabra, pero no hay mayor comparación que las Sagradas Escrituras y Jesús en su modelo de vida. Dice que la segunda forma para saber si estás haciendo la voluntad de Dios es cuando sientes paz en tu corazón. Dice, este es el punto que siempre defenderé, pues es importantísimo. Quiero explicarte para que entiendas la mejor forma. Cuando entregas tu vida a Cristo y le abres tu corazón, Él pasa a morar en tu vida, y con Él también el Espíritu Santo de Dios, quien te guía hacia toda verdad.
Es decir, que ahora tiene un ayudador que te dice que está bien y que está mal. A eso se le llama redarguir. Y es función del Espíritu Santo de Dios, que quiere decir que mientras no estés haciendo la voluntad de Dios, habrá dentro de tu corazón una inquietud producida por la falta de seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios. La mejor forma de saber si estoy listo para tomar una decisión es esperar que en mi corazón haya una paz. Cuando hablo de la paz me refiero a que no haya ningún sentimiento dentro de ti que quiera interferir a que tomes esa decisión, sino que tendrás una convicción firme de lo que estás haciendo, y es señal de que eso será la paz que sentirás en tu corazón por parte de Dios para saber si es lo correcto. Mientras en tu corazón necesita la paz puesta en Dios, no te apresures a tomar una decisión. Concluyo este punto repitiendo que una forma muy buena de saber que estás haciendo la voluntad de Dios es que tendrás paz en tu corazón de seguir realizando lo que estás haciendo. Colócate que el ejemplo, por lo menos, has iniciado pues un proyecto. Dicho proyecto puede ser un emprendimiento, puede ser algo que tú has querido pues desarrollar para tu vida, para tu futuro, para tu profesionalismo. Pero sabrás que en ese proyecto, en el proceso, vas a tener que tomar decisiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Obviamente en tu corazón nunca va a existir esa paz, nunca va a existir ese deseo de continuar. Porque obviamente si el Espíritu Santo ya mora en tu vida y vas a tomar decisiones a las cuales sabes que van a ir en contra de la voluntad de Dios, nunca va a haber paz en tu corazón. O cuando tomas una decisión y sientes de que lo que hiciste no está bien, obviamente no vas a sentir la paz que provoca el Espíritu, y vas a estar incómodo siempre. Por eso es necesario, no siempre guiarnos del corazón, pero entender que la voluntad de Dios, y con el Espíritu Santo morando dentro de nuestra vida, vamos a saber tomar decisiones acertadas. Es importante, ¿cierto?, aprender eso. Como tercero, el pastor Enrique Monterrosa nos habla de los frutos que hablarán con nuestro accionar. Dice, también es importante saber que si estoy bajo la voluntad de Dios, observar los frutos. Por ejemplo, si tomaste una decisión y esa decisión está aumentando la bendición en tu vida, entonces estás bajo la voluntad de Dios. Pero también tienes que tomar los dos pasos anteriores más para seguridad. Recuerda que Dios siempre respalda su voluntad. Es decir, que si tú te guías según la voluntad de los frutos de lo que haces, se verán. Si tomaste la mejor decisión y no ves los frutos, y pasa el tiempo y más tiempo y los frutos no se dejan ver, quiero decirte que posiblemente esa decisión no fue acertada, aunque pueda darse en el caso que Dios te haya matriculado en la escuela de espera. Pero recuerda de que ese periodo de esperar vendrá acompañado de una paz en tu corazón, a la cual no te dará que te desesperes, sino que estarás firme en la convicción de que los frutos de Dios se darán, pues estás bajo su voluntad. Por otra parte, humanamente puede que pienses que estás en el periodo de esperar, pero si tu corazón se inquieta y lejos de ver una respuesta todo en contra, déjame decirte que es posible que no estés bajo la voluntad de Dios. En pocas palabras, si tú comienzas a hacer algo y no ves un fruto que obviamente sea comparable obviamente con los frutos del Espíritu, quizás no sea la voluntad de Dios. Comenzaste algo o tomaste una decisión y estás esperando algo, pero ese algo nunca llega o ese algo nunca se concreta. Posiblemente no estás bajo la voluntad de Dios, o no está esa situación bajo la voluntad de Dios. Creo que en conclusión, pues, y aquí el autor lo dice, Dios quiere que todos seamos sabios a la hora de tomar decisiones, y que si tú tomas en cuenta estos 3 puntos que te han mencionado, sabrás que estás bajo la voluntad de Dios o no. Recuerda que parte de saber si tú ibas a la voluntad de Dios es mantener una vida de comunión con Dios, leyendo su palabra, orando, ayunando, pues es más audible la voz de Dios y más sensible a su presencia, y de manera que te metas más con Dios, sabrás cuáles son sus planes para tu vida y no tendrás duda que pueda robarte la bendición. En conclusión, todos aquellos que nos están escuchando hasta ahora, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que siempre orarle a Dios en todo tiempo y en todo momento y en todo lo que emprendamos. Un trabajo, estudios, planificación de hogar. Quizá también orarle a Dios aun cuando no entendemos por qué nos están pasando cosas en nuestra vida y tenemos que tomar decisiones. Creo yo pues que muchas veces vamos a estar en los dilemas de saber si estoy o no haciendo la voluntad de Dios, si es verdad que Dios podría actuar así o no podría actuar así. Muchas veces vamos a estar así, pero qué bueno, a través de la Biblia y a través del modelo de vida que tuvo Jesús en la tierra, podamos tener el ejemplo claro
para hacer siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Y bueno, todo aquel que algún momento tomó decisiones que fueron en contra de la voluntad de Dios y fallaron y bueno, pasaron muchas situaciones que pues nada que hacer, hay que continuar y perseverar. De igual forma, gracias a Dios tenemos la gracia de Jesucristo, cual nos permite hoy reconciliarnos con Él, reconciliarnos con el Padre y continuar. Dice la palabra que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, no lo tapa, no lo oculta, Él quita el pecado. Qué bueno, ¿cierto? Que podamos tener un corazón dispuesto, un corazón entregado a Jesús y que Él pueda hacer la obra. Amén. Yo quisiera pues escucharte a través de los comentarios, leerte y orar por todos los que hoy pues se han conectado y quieren recibir una palabra de Dios. Entonces, pues, si quieres orar conmigo, vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su voluntad y que nos ayude a perseverar en la fe. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por ayudar, Señor, a entender tu palabra y por todos aquellos que se conectaron, Señor, y estuvieron, así sea un ratico o durante todo el tiempo que estuvimos, Señor, enseñando. Hoy, Señor, queremos orarte para que tú bendigas, Señor, y prosperes a todos nosotros. Que tú guardes, Señor, a nuestra familia, cubras con tu sangre, Señor. Hoy queremos pedirte perdón por cualquier pecado, por cualquier falla, Señor, que hayamos cometido. Si muchas veces, Dios, no hicimos tu voluntad, si muchas veces, Señor, pensamos más bien en nuestra carne y dejamos a un lado la palabra, dejamos a un lado lo que tú nos venías diciendo, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Pedimos misericordia, Señor, para con nosotros. Ayúdanos siempre a entender cuál es tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta, Señor. Que seamos como Jesús, Señor, que tengamos en nuestra vida el modelo, Señor, a seguir, que es Cristo, Señor. Y hoy oramos, Señor, para que tú, Padre, nos ayudes, que cada vez que vayamos a hacer algo, oremos siempre a ti, busquemos tu rostro, esperemos la voluntad tuya, Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Aléjanos, Señor, de todo aquello que nos aparta de ti, que nos aleja de tu presencia, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Límpianos, Padre Celestial, y permite, Señor, que podamos conocerte mucho más, Señor. Que hoy, Señor, tomemos la decisión más acertada, que es comenzar a leer tu palabra, orarte, Señor, buscar tu rostro siempre, Señor, y bendecir tu nombre, Padre. Igual, Señor, recibir la bendición que proviene de ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, oro por todos aquellos, Señor, que están conectados. Bendícelos y guárdalos, Señor, también. Que comiencen a vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, todo honor y toda gloria. Amén. Mañana vamos a estar hablando de otro tema. Mañana vamos a estar también conectados porque vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a estar recibiendo también. Y si quieres tomar el hábito pues de conectarte para escucharnos, vamos a estar más o menos a las 5:15 hora colombiana. Tú harás la conversión ahí en tu país para que podamos también conectarnos y recibir palabra. Antes de irte, pues yo quisiera regalarte otro pasaje bíblico para que continuemos aprendiendo. Vamos a buscarlo y quiero leerlo contigo. Es el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. De tu ley la llevo dentro. Salmos 103, 21 dice: bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes sus siervos, que cumplan su voluntad. Salmos 143, 10 dice: tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen fruto me guíe por caminos rectos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ojo que la parte que Mateo capítulo 6 versículo 10 dice hace parte de la oración del Padre Nuestro que hemos aprendido desde niños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y la parte más importante, pues englobando el tema que hemos aprendido hoy: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Impresionante, ¿cierto? Oramos a Dios y siempre recalcamos que se haga la voluntad de Él. Entonces fíjense que ahí podemos frenarnos en seco si muchas veces no hacemos lo que Dios manda o que la palabra enseña, sino que hacemos siempre nuestra propia voluntad. Y oramos siempre a Dios, decimos la oración del Padre Nuestro de la manera más ligera posible y sinceramente a veces nos quedamos frenados porque realmente cuando lo dice Mateo capítulo 6 versículo 10, hay que hacer siempre la voluntad de Dios. Ojo, y esperar que Dios haga su voluntad. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 12:50, saludos a Sebastián Cóntoga que está ahí conectado
Dios te bendiga a ti también, hermano. Mateo 12:50 dice: porque todo lo que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Dice Mateo 18:14: así que no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de sus pequeños. Mateo 6:26-42, dice: otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Ojo, Mateo 26:42 está hablando en el momento más fuerte de la vida de Jesús, en medio de la pasión de Cristo, cuando Jesús ya iba a ser capturado. Oró Jesús por primera vez, luego oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Marcos 3:35: porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es casi igual a lo que leímos en Mateo 12:50. Juan 1:12-13: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, las cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 6:40: y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día final. Y Juan 7:7 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está hablando Jesús mismo. Juan 9:31: y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese lo escucha. Romanos 8:27: pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 12:2, que fue el pasaje central de toda la enseñanza del día de hoy. Bueno, este es bajo otra versión. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Gálatas 1:3-4: que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 1:1 dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios 6:6: no actúen así solo cuando estén mirando, como todos los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 5:8: den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Y así podemos seguir, hermanos, hablando en cantidades alarmantes de versículos que hablen acerca de la voluntad de Dios. Conclusión: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Centrado el versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y que si usted quiere puede leer todo ese pasaje en el día de hoy, para que podamos aprender y continuar fortaleciendo nuestra fe en amén. Con esto, pues, hermanos, me despido. Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, aprendiendo mucho más acerca de la palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde.